para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande, para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar, con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. FiberCorp Personal Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Del Ciudadano, donde vamos a abordar diversos temas que tienen que ver con la actividad política, social y cultural del distrito de Necochea, pero hoy nos vamos a ir más allá de las fronteras porque obviamente estamos insertos en una provincia, en un país, en un continente. Y en Brasil acaba de darse un resultado electoral que es el triunfo de Jair Bolsonaro, que se preveía en las encuestas previas, pero lo cierto es que por su personalidad, por sus características y por su ideología, por sus manifestaciones públicas, ha llamado la atención y generado muchas controversias. Para analizar el efecto que puede tener esta presidencia de Bolsonaro en principio el propio Brasil y en relación con la Argentina y en Sudamérica, hemos invitado al licenciado en Relaciones Internacionales Gustavo De Francisco. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, en principio, como lo decía, de alguna manera había encuestas previas que por allí daban cuenta que podía darse este triunfo. Sí, en realidad es un triunfo previsible, ¿no? Porque ya las encuestas, inclusive bastante tiempo atrás, ya desde que se define la candidatura de Haddad al estar Lula encarcelado, ya venían definiendo un perfil de voto que le daba ganador al Bolsonaro hasta con cierta comodidad. Más allá que luego en la segunda vuelta, en el balotaje, hay un avance del PT y hay un cierto retroceso de Bolsonaro, en última instancia es una victoria de 10 puntos, 11 puntos de diferencia, que en el volumen de electores que tiene Brasil es una victoria importante. Bien. ¿Y qué lectura haces el hecho de que triunfe una figura que, decías en una nota que por allí es vista como un outsider, alguien que está por fuera de política, si bien hace muchos años que está en ella? Sí, en realidad hay como muchos elementos a tomar en cuenta, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando analizamos un fenómeno de estas características políticas es no entender que hay una causa única.
digamos, la idea de entender lo que está sucediendo tendría que ir a ver cuáles son las variables que van interactuando y que generan finalmente que Bolsonaro llegue a la presidencia. Por lo pronto, la primera mirada es que hay toda una oleada a nivel global y ahora a nivel regional que tiene que ver con un cierto auge de una derecha liberal en algunos casos, pero una derecha más extrema como podría ser Bolsonaro en Brasil, en otros, claro. que es parte de todo un fenómeno que se viene generando desde la crisis del 2008-2009, hay como una explosión de los sistemas políticos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y eso ha permitido el ascenso de esta derecha, que tenés el ejemplo más claro con lo que fue Trump en Estados Unidos y la derrota al Partido Demócrata. Tenés lo que fue el Brexit en Inglaterra, que también es un fenómeno muy vinculado con la antipolítica o con lo antisistémico, y que en América Latina tal vez el primer caso importante, y muy importante porque Brasil es el país estratégico y es el país continente de América del Sur, es Bolsonaro. Entonces yo pondría el primer eje lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Con ese fenómeno de la derecha como más radicalizada. Podría decirse no sé si utilizar la palabra fracaso, pero el desencanto con el funcionamiento de las instituciones democráticas. En realidad lo que está viéndose es como un cierto desencanto, una cierta frustración de enormes sectores de la población, que hay como un doble eje acá, ¿no es cierto? Son los castigados por estos fenómenos del capitalismo globalizador, pero a la vez la salida que encuentran es por fuera de estos sistemas políticos que no le han encontrado la vuelta. Entonces aparecen estas figuras con características en algún punto carismáticas y con discursos que apuntan mucho a la emoción del votante, a la sensibilidad, a lo emotivo, a la cuestión más irracional y sobre todo a los miedos del votante, porque mucho de lo que tiene que ver con este ascenso de la derecha tiene que ver con un discurso de tenerle miedo al otro, ¿no es cierto? El discurso de Bolsonaro en eso es muy característico, el tema del pobre, el homosexual, las mujeres, la clase, la raza. Entonces, esa es una primera manera de abordar el fenómeno. Es a nivel global. Ahora Brasil también tiene sus particularidades. Ha sido siempre un país de grandes contrastes. ¿No? Hay una casta por allí muy rica y sectores empobrecidos que lo han sido siempre, de los cuales muchos lograron salir durante la presidencia de Lula. Durante lo de Lula, que eso es tal vez uno de los fenómenos más interesantes para analizarlo en términos de lo que pasó hoy con Bolsonaro. Decís bien, Brasil es uno de los países más desiguales de América Latina. Es más, había un concepto que se usaba en los 70 que hablaban de Belindia, ¿no? Que Brasil era una mezcla de Bélgica por el ingreso per cápita de determinados sectores y la India por la enorme cantidad de sumergidos y humildes que están por fuera de todo sistema e institución. Es un país absolutamente desigual, pero no solo desigual atravesado por clases, sino por raza y por regiones, porque Brasil tiene una característica tal vez diferente a otros países que está muy regionalizado. Por ejemplo, el PT ganó 4 gobernaciones en el norte de Brasil. Claro. Y hay un tema interesante, ¿no? En los municipios más ricos de Brasil gana Bolsonaro cómodamente, en los 10 municipios más ricos gana Bolsonaro, y en los 10 más pobres gana Haddad. Claro. Es decir, que hay un corte que tiene que ver con la clase social. Ahora, lo de Brasil es entendible a partir de, digamos, lo primero que uno detecta, Brasil está en una crisis económica del 2013, 2014 en adelante, ya con Dilma. Exacto. Yo recuerdo las manifestaciones ya en el 2013 de protesta, ahí es como que empieza a separarse el PT de su electorado, ¿no es cierto? Todo un esquema de manifestaciones muy fuertes a partir del 2013, en el 2015 el PT, hay un ministro de Economía, Levy, que las políticas que comienza a aplicar Dilma a partir del 2014-2015 son políticas ortodoxas y de ajuste, y ahí comienza como un cierto desencanto de lo que es el electorado del PT a lo que venían con las políticas inclusivas, sociales, de crecimiento, que se habían dado con Lula y en parte del gobierno de Dilma. Ahí tenés un primer elemento, hay como una desafección del PT, de la atención a su electorado tradicional. El otro tema es que Brasil, lo que es la derecha tradicional, no fue opción electoral, porque lo que es la derecha, lo que era Cardoso, por ejemplo, en Brasil en los 90, que no llegó al 10% de los votos en esta elección, digamos, quedó fuera de la competencia electoral. El PT muy castigado por un discurso muy también manejado por medios que tiene que ver con la corrupción, el lavallato, cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Brasil es un país que tiene inseguridad endémica de hace décadas, que
precisamente tiene que ver también Sí, sí. con estas desigualdades. Entonces tenés un sistema político en crisis, o un sistema no es un dato menor que casi 30 millones de brasileños no fueron a votar. Digamos, no es un dato menor también que hubo una enorme cantidad de votos nulos, blancos y gente que directamente no fue a votar. En ese esquema aparece el discurso de Bolsonaro, que es outsider y no, porque desde los 90 que es diputado. Bolsonaro es diputado en el estado de Río de Janeiro desde los 90. Claro, hay desde los 90. Que por sí. allí, digamos, logró reconvertirse. Que no está en la política, pero lo está. Exactamente, es interesante cómo él logra con el discurso, con el relato, transformarse en un antisistema, siendo parte del sistema hace casi 3 décadas. Exacto. Es como que tipo se reconvierte o se retransforma, ¿no? ¿Y cómo crees que puede repercutir esta orientación del gobierno brasileño, en principio, en la relación con la Argentina? Bueno, ahí está el tema, porque Bolsonaro, cuando llega ahora, a partir del 1 de enero, asume la presidencia, llega con determinado esquema de acumulación de poder que es medio contradictorio también. Porque, a ver, en Brasil, si explota el sistema de partidos, aparecen 2 instituciones o 2 núcleos, digamos, que es por un lado lo religioso y por otro lado lo militar. Es interesante ese esquema porque en Brasil el evangelismo, sobre todo, es fuertísimo, ¿no es cierto? El evangelismo en algunos lugares de Brasil o en algunas regiones ocupa el lugar del Estado, concretamente, y con un discurso que es muy conservador, Hay todo un corrimiento, digamos, también del electorado brasileño a posiciones muy conservadoras que tienen que ver con el tema de la familia, el tema de la propiedad, el tema de contra la ideología de género. Bueno, Bolsonaro eso lo hace propio y ahí tenés un elemento con respecto al discurso, ¿no? La otra institución es el ejército. Sí. Digamos, Bolsonaro llega al poder, digamos, con una tríada, digamos, o un trípode que tiene que ver con lo que comúnmente se dice bala, buey y Biblia. Bala, que son fuerzas de seguridad y el ejército como sostén, la Biblia, los evangelistas fundamentalmente, y el buey sería el sector vinculado con los negocios agropecuarios, el sector del campo más concentrado, que es un temita porque hay toda una discusión respecto a Brasil que va a pasar con el Amazonas y con este sector de agronegocios que intentaría avanzar sobre regiones que son protegidas. Digamos, una de las primeras cosas que parece que va a hacer Bolsonaro es retirar a Brasil del Acuerdo de París que tiene que ver con el cambio climático. Y ahí está el tema de la contradicción que vos planteabas, ¿no? El ejército hoy en Brasil, es un dato interesante, es la institución pública que más confianza le genera al brasilero. 78% de los brasileros confían en las Fuerzas Armadas. Bolsonaro llega con un vice que es general y se está hablando de darle 5 ministerios al ejército o a las distintas Fuerzas Armadas, que no es un dato menor, ¿no es cierto? Y después, ¿qué impacto puede llegar a tener en la región? Ahí viene otra contradicción. Bolsonaro es autoritario en lo político, conservador, digamos, en lo cultural y en lo social, pero es ultraliberal, pareciera ser en lo económico, porque quien va a ser el superministro de Bolsonaro es un Chicago Boy. Paulo Guedes compartió experiencias en el Chile de Pinochet con los Chicago Boys, y lo que está planteando él como salida económica o como propuesta económica es privatizaciones, que ahí va a entrar en contradicción con el ejército, porque ¿qué privatizamos? ¿Qué empresas privatizamos? Petrobras, que es estratégica, comunicaciones. Otra que plantea él es la flexibilización laboral, que ya viene con Temer, la reforma jubilatoria, la apertura de Brasil, digamos, al comercio internacional, y ahí empiezan a ver cuáles son las definiciones con respecto a nosotros. Digamos, no es casual tampoco que la primera visita de Bolsonaro sea a Chile, y no a la Argentina. Digamos, hay un alineamiento ideológico con el Chile de Piñera, ¿no es cierto? Y ahí está el tema también, ¿qué va a hacer el ejército? Lo que serían sectores más nacionalistas que apoyan a Bolsonaro frente a políticas que son de apertura económica y que tienen que ver con entregar determinados recursos estratégicos de Brasil a los Estados Unidos. Es más complejo el tema de lo que uno... Es un país, bueno, en principio muy grande, con cierta complejidad. Y es un gran rompecabezas, ¿no? Brasil, ¿no es cierto? Porque el otro tema es que sí se ve que va a alinearse con Estados Unidos. A ver, en la región hoy lo que uno visualiza en términos geopolíticos es un conflicto de intereses entre la potencia emergente, que es China, y los Estados Unidos.
Entonces Brasil con Bolsonaro va a tener que tomar partido en este conflicto y ya planteando el alineamiento con Estados Unidos no va a ser solamente un alineamiento de tipo económico, sino que sobre todo Brasil, por el peso específico que tiene en la región, va a ser geopolítico. Y si hablamos de alineamiento geopolítico, es alineamiento en términos de políticas de defensa regionales. Por ejemplo, Argentina, que es un actor mucho menor en términos geopolíticos, el alineamiento con Estados Unidos es a partir del Fondo Monetario, la deuda y lo que sería el sector financiero, y ahí paramos nosotros. A su vez, en el caso de Argentina, no conozco bien el caso de Brasil, Argentina tiene, en China un mercado importante en cuanto Brasil a la también. venta de trigo. China Brasil es mercado también, ¿no? importantísimo para Brasil en la soja. Claro, porque si bien tiene un alineamiento con Estados Unidos, en el caso de Brasil, a su vez, como se mercado, China... Y el mercado chino es para el hierro. Brasil tiene una de las multinacionales productoras de hierro más importantes, que es Vale, y el mercado del hierro brasileño es China. El mercado de la soja brasileño es China. Hay muchísimos capitales chinos en Brasil también. Por eso es la cuestión, si Brasil se alinea económica y geopolíticamente con los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con esa relación que tiene con China? Tiene con China, claro. Y hay otro tema interesante de Bolsonaro, que es que ha retomado mucho del discurso de la Guerra Fría, ¿no es cierto? El tema de casi hablar de fronteras ideológicas. ¿Qué relación va a tener con la Venezuela de Maduro? ¿Qué relación va a tener con la Bolivia de Morales? Con lo que han quedado como los procesos populistas o progresistas que han sobrevivido en la región, ¿no? Con distintos resultados. Con distintos resultados. Con el mismo Uruguay, ¿qué tipo de relación va a tener con el Uruguay del Frente Amplio? Entonces pareciera que hay como un alineamiento donde estaría la Argentina de Macri, el Chile de Piñeira, Colombia. Brasil. Entonces se está generando todo un proceso, digamos. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? Porque pareciera que el Mercosur lo ha planteado como una construcción ideológica y no tiene que ver con los intereses económicos de Brasil. Hay un tema complejo. A su vez, en cuanto a la fabricación de automóviles, Brasil y Argentina, que a veces hay un complemento. Por ejemplo, ayer estaba planteando Guedes que una relación de cambio ideal para Brasil sería $1 5 reales. Ellos devaluarían entonces de acá a enero entre un 25 y un 30%. ¿Qué va a pasar con el dólar en la Argentina si Brasil, que es nuestro socio comercial más importante, devalúa? Entonces se generan toda una serie de movimientos que hoy por hoy es una incógnita también, porque la construcción política de Bolsonaro no es una construcción, digamos, sólida en términos de coherencia ideológica o de construcción política. Me hace recordar los mismos temores por ahí que había al principio cuando se produjo el triunfo de Trump, ¿no? Figuras que uno no sabe muy bien cómo van a reaccionar, si efectivamente van a dar cumplimiento a promesas como el hecho de construir el muro en México, cosas que... Claro, pero hay una diferencia sustancial que tiene con Trump. Trump tiene un discurso populista de derecha en términos de lo que es ideología, conservadurismo, el tema de las políticas antimigratorias, la cuestión de las minorías, pero las políticas económicas de Trump son de proteccionismo y de defensa del empleo y la producción norteamericana. Entonces, ¿qué pasaría con este mismo tipo de discurso que es conservador en lo cultural? También es antimigratorio, también es clasista, pero es ultraliberal en lo económico. Ahí se genera la contradicción. Claro. Son fenómenos, digamos, como de autoritarismo más periférico. Entonces, es una incógnita lo que puede pasar en Brasil. A su vez, vos hablabas de que se va produciendo un fenómeno y una orientación de gobiernos que por allí se da por época, ¿no? En los países, quiero decir, en algún momento hubo dictaduras militares en la mayoría de los países de Latinoamérica, empezando por Chile, Argentina, Uruguay, y en otros momentos por allí surgieron gobiernos por allí más progresistas. Sí, hay como ciclos, ¿no? Hay como ciclos. Vos fijate, a la salida de la dictadura, en los 80 son democracias que terminan intentando conciliar lo democrático por un lado y el neoliberalismo por el otro, que se dio en toda la región. Se dio en Brasil con Sarney, Collor de Mello, Cardoso, acá fue Menem y luego la Alianza, en Chile se genera el mismo fenómeno. Luego viene el ciclo progresista, populista o como lo quieras llamar, que se dio a partir de inicios del 21, digamos, inaugurando la Venezuela con Chávez,
Brasil con Lula, Morales, Correa en Ecuador, en la Argentina el ciclo de Néstor y Cristina, en Uruguay con el tema del Frente Amplio, y hoy estamos, pareciera, en un ciclo que se corre nuevamente a la derecha, y donde pareciera que lo hegemónico hoy son las construcciones políticas de derecha, pero con políticas económicas neoliberales, con lo cual esto en algún momento también llega al agotamiento. Hay como ciclos de acumulación y ciclos de distribución. Exacto. Y bueno, y el tema que vos planteabas, que es interesante también, Lula en Brasil sacó 30 millones de brasileños, los mandó a clase media. Exacto. Y esa clase media hoy tiene otras exigencias. Exactamente, y salieron por derecha, no salieron por izquierda. Claro. Digamos, el que sale con Lula y asciende a sectores medios, hoy te vota a Bolsonaro porque tiene otras expectativas, tiene unas demandas. Es un tema complejo también. La última eso, pregunta, ¿no? Gustavo, tiene que ver con el hecho que algunos pueden ver como contradictorio, pero me lo marcaban amigos que han visitado Brasil y que ahora, días antes de las elecciones, que hablaban, por ejemplo, con un vendedor ambulante, con una persona de escasos recursos, y bueno, estaba convencido de votar a Bolsonaro. ¿Cómo es que los sectores más marginados o con menos poder o más adquisitivo y menos acceso a la cultura terminan votando a alguien que por allí puede ser supuestamente, entre comillas, su victimario? Sí, es verdad eso. El tema acá también es complejo, ¿no? El tema es que estos procesos políticos, digamos, progresistas o que terminan ascendiendo gente y ampliándole las demandas, ¿hasta qué punto han generado también conciencia política en estas personas de que su ascenso social no es producto de méritos individuales, sino de políticas colectivas, ¿no? Eso lo plantea, por ejemplo, el vice de Morales plantea claramente que tal vez el déficit más importante de todos los gobiernos progresistas en la región fue formar consumidores, pero no ciudadanos, ¿no? No se generó conciencia política en paralelo con el ascenso material. Se produce ese ascenso social y económico. Está. El otro tema es que Brasil tiene un tema endémico que es la inseguridad y ha aprendido muchísimo. A ver, los sectores que más castigados están hoy por la inseguridad son los sectores medios bajos. Entonces seguramente ese elector es muy permeable a un discurso del orden que le da... y tiene miedo, tiene temor. Claramente el voto tiene que ver con el miedo también, ¿no? En las favelas o en los sectores no se puede prejuzgar ni tener prejuicio, porque es decir, dentro de las favelas hay muchísima gente que no comete ningún tipo de delito. También tenés y otro que ahí está el narcotráfico insertado. Brasil tiene uno de los mayores índices de homicidio de América del Sur, tremendo. ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien te propone soluciones que tienen que ver con garantizarte orden y estabilidad, lo cual después es cuestionable el tipo, estaríamos discutiendo si vos combatís la inseguridad a partir de políticas de inclusión o a partir de políticas de mano dura. Yo soy convencido de que son las políticas de inclusión, que las políticas de mano dura terminan generando mayor inseguridad todavía. Un tema, un dato, ¿no? En Brasil se están por radicar ahora en estos días 2 empresas fabricantes de armas. Sí. Todo un dato. Es todo un dato, ¿no es cierto? Exactamente. Gustavo, muchísimas gracias por hacer este análisis con un poquito más de tiempo que en una breve nota del noticiero. Gracias. No, un gusto estar acá. Allí estuvimos con Gustavo de Francisco, profesor, que aparte de Construcción Ciudadana, también Relaciones Internacionales aquí en Necochea. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Ciudadano con la presencia de integrantes de la delegación Necochea del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Los escribanos salen a la calle.
El sábado 3 de noviembre, a lo largo y ancho del país, los profesionales brindarán asesoramiento gratuito a los ciudadanos. Podés consultar sobre donaciones, testamento, fideicomiso, compra-venta de inmuebles, protección de la vivienda, uniones convivenciales, planificación sucesoria, empresa familiar, autorización de viajes para menores o para conducir. Para mayor información, ingresá a nuestro Facebook, Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Gratuito, o acércate al Colegio de Escribanos de tu ciudad, una iniciativa del Consejo Federal del Notariado Argentino. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Muy bien, como anticipábamos, estábamos con integrantes del Colegio de Escribanos, la delegación local, el actual presidente Mariano Costanzo y Mariela Domina, que fue anteriormente presidente y actualmente es integrante del Consejo Directivo. En principio, Costanzo, la invitación tiene que ver con algo que va a suceder el próximo sábado en horas de la mañana. Exactamente, este sábado 3 de noviembre, de 9 a 13 horas, en simultáneo con las principales ciudades del país. Es una jornada nacional organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino y los distintos colegios provinciales de asesoramiento público y gratuito. Vamos a estar en la sede de la delegación, en la calle 65, 2755, sí. Y va a haber un grupo de escribanos también a partir de las 11 de la mañana en una radio, contestando preguntas que el público quiera hacer por ese medio. La radio es FM Vital 102.7. Exactamente, exactamente. La idea es, por la función pública que nosotros tenemos a cargo, nuestro compromiso con la sociedad y el ciudadano siempre es permanente, y esta forma, que es la 6ª edición de estas jornadas, sí, sí. Es una forma de robustecer esa relación, y es más un símbolo el hecho de que estemos en forma pública y gratuita, porque es lo que hacemos comúnmente todos los días en la escribanía. ¿Y qué consultas pueden hacer? Cualquier consulta. Este sábado. Sí, normalmente la gente se acerca más por cuestiones familiares, por cuestiones patrimoniales, pero están autorizaciones, poderes, contratos, testamentos, régimen patrimonial del matrimonio, uniones convivenciales, pactos de convivencia, directivas anticipadas para la salud, autos de autocontratación. Es muy diverso el arco de trámites notariales. Cualquier duda que la gente tenga, vamos a estar a disposición para atendernos. Bien. Escribana Domina, entre otras cosas, bueno, lo nombraba allí Costanzo, el tema de la unidad convivencial. Uniones convivenciales. Pero quería agregar algo a lo que decía Mariano, sí. A mí Mariano, que nos vino el programa del Consejo Federal como asesoramiento gratuito, sí. Pero en realidad nuestro asesoramiento siempre es gratuito. Claro, nos aclaraban el otro día cuando hacíamos la nota para el noticiero, que es lo que siempre lo hace. No fue feliz el eslogan que nos hicieron traer, porque nosotros los escribanos de acá dijimos, ¿para qué gratuito si siempre estamos haciendo eso? Claro. ¿Cierto? Bueno, allí sirve para que la gente no tenga miedo, ¿no? No, pero nosotros no cobramos. De todas maneras, es bueno que se sepa que no se cobra cuando hay que hacer una consulta para ser asesorado. Nosotros no cobramos, no como otras profesiones que tienen su derecho a cobrar, ¿no es cierto? Sí, el médico, el contador, no sé, el contador, el abogado, ¿no? Sí, creo que cobran. No tengo mucha noción de, pero algunos. Pero en el caso de los escribanos, los notarios no cobran. Incluso pueden ir a consultarnos a la delegación, que normalmente, bueno, Mariano está ahora casi todo el tiempo, vamos todos, en distintos horarios, todos tenemos que ir a comprar material o lo que fuere, y también nos pueden consultar ahí, así que
el asesoramiento se lo podemos dar siempre. Bien. ¿Y María, quería hablar de la unión convivencial. Sí, ¿sabes por qué te quería hablar de esto? Porque es una de las cosas que a mí particularmente con este nuevo código, sí, que empezó a regir el 1 de agosto del 2015, el 1 de agosto, sí, 1 de agosto del 2015. La unión convivencial es una figura linda, es una figura que cae bien. Se desterró aquello de estoy en concubinato o en aparente matrimonio, que no sonaba. No era un término que sonaba muy feliz. Exactamente, no era una expresión muy feliz. Ahora son uniones de hecho que se requieren el mínimo de convivencia, 2 años, y puede inscribirse en el registro de las personas o no. Bien. Tiene efectos en un caso o en otro. Y bueno, hay ciertos requisitos, por ejemplo, la unión de 2 años como mínimo, monogámica, es decir, es para 2 personas, no para un grupo de personas. Sí, no hay poliamor ahí. No, exactamente. Tiene que fundarse en el afecto, no en una amistad o en un noviazgo. Bien. Tiene que tener un proyecto de bien común, ¿verdad? Un proyecto de bien en común, una planificación, es decir, todo aquello que realmente que sea notorio, notable, conocida, pública, que funcionen como una familia. Y una vez que se declara una unión convivencial, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que hay? Bueno, que se declara no, sino ¿se puede inscribir o no? Ah, es así. Si se inscribe no necesita aprobarlo, porque ya la registración es una prueba automática, ¿verdad? Si yo estoy en una unión convivencial pasados los 2 años, para aprobarla, ¿qué tengo que hacer? Tener testigos, que vivo en este domicilio, hacer ante un escribano o no, o ir al juzgado, o judicializar mi hecho que estoy en unión convivencial, por no decir unión de hecho. Claro. Pero no sé si vos querés decir otras cosas más que se necesita para esto. No, en realidad... Estoy copando la parada. Es una figura interesante que de alguna manera lo que hizo el legislador es mantener una situación que ya se venía dando en la práctica. Claro. Ya había ciertos reconocimientos a las uniones convivenciales antes del Código Nuevo que ya tenían cierta protección por el sistema jurídico. Fundamentalmente el proyecto de vida común, ¿sí? Estas personas en unión convivencial pueden celebrar pactos en donde pueden establecer los bienes que cada uno ingresa a la comunidad, qué va a ocurrir si se separan, cómo se van a distribuir esos bienes. Puede ocurrir que con la separación uno de los convivientes quede en una situación económica desventajosa, va a tener la misma protección que en el matrimonio, en donde puede haber algún tipo de imposición judicial de una cuota alimentaria. En fin, es darle cobertura jurídica a una situación que el legislador eligió proteger. Se dan los hechos primero y luego la legislación. O sea, las uniones de hecho y luego se legisla en base a eso. Es independiente de la orientación sexual. Ah, también. Es decir, que puede ser un grupo heterogéneo o heterosexual o sí. Exacto. ¿Qué otra cosa más podemos decir al respecto? Bueno, que los pactos de convivencia son importantes porque no tiene derecho sucesorio el conviviente, pero en el caso de que ambos hubieran comprado una vivienda, que hubiera sido producto del esfuerzo personal de ambos, en ese pacto convivencial que se hace, que debe hacerse por escritura pública, e inscribirse, si se trata de inmuebles, en el registro de la propiedad, de automotores también, y de aeronave también, en los registros respectivos, si es inmueble, y si se trata de bienes muebles, no es cierto, pero en el caso, suponte vos que muere uno de ellos, en ese pacto convivencial y la propiedad es del otro, no tienen hijos, en ese pacto convivencial se puede llegar a acordar que se quede el otro en la propiedad y que no sea molestado, sino que los herederos
primos, tíos, no quienes fueren, no tienen ningún tipo de derecho porque en el pacto convivencial eso se acordó. Ya está fijado, exactamente. Más allá de este tema en particular, Constanzo, la actividad que ustedes desarrollan también a veces sirve de termómetro, porque, por ejemplo, en el caso de si se producen o no transacciones de inmuebles, ¿no? En ese sentido, hoy por hoy, ¿cuál es la situación? Como el mercado en general, el mercado inmobiliario está retraído, hay una cierta retracción. Las últimas estadísticas que tiene el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, comparativamente con el mes de septiembre del año pasado, están determinando una caída en un 30% de las operaciones. Tuvieron, sí, se advirtió, se notó en su actividad el hecho de el otorgamiento de créditos hipotecarios. Sí, eso viene ya. Sobre todo en 2017, ¿no? En el 2017 tuvo como su pico máximo, que siguió hasta fines del 2017. Ya a inicios de este año ya empezó a declinar, y ya hoy prácticamente es algo... El coletazo de aquellos préstamos que se dieron. Exactamente. ¿Verdad? Veremos el año que viene. Sabemos que el gobierno está trabajando en distintas líneas posibles de crédito. Si bien hay una disminución en las operaciones comparativamente con septiembre del año que viene, lo cierto es que con los 9 meses de este año hay una tasa de operaciones mayor a la del año anterior, leve. El mes es un 30% menos de operaciones, pero en lo que va del año se están haciendo un poco más de escrituras que el año pasado. Bien. Por último, hoy por hoy, ¿dónde se tienen el eje? ¿A dónde están apuntando como institución la delegación local del Colegio de Escribanos? El eje siempre es el mismo, es fortalecer el vínculo con la sociedad y con el ciudadano. No solo desde el punto de vista de nuestra función pública profesional habitual, sino también en la interacción con la sociedad en el ámbito cultural, en el ámbito social. De hecho, hace unos poquitos días estuvimos reunidos con Cáritas. Estamos trabajando con la municipalidad en proyectos de regularización dominial, con las asociaciones civiles, tratando de trabajar en conjunto y ver de fortalecer esa ubicación al lado del ciudadano. Bien. Esa es la línea de acción que quiero marcar en Y yo te diría otra cosa más, bien. Que teniéndolo a Mariano de presidente, que para nosotros es realmente un lujo, lo digo yo que soy mucho más grande, él nos está llevando un poco de la mano en esto que están hablando todos, de la firma digital, esta nueva tecnología que se está imponiendo ya de una manera en los juzgados, ya está en el juzgado número 1 también, en el juzgado número 2, ya está. Y él un poco nos lleva de la mano porque es el que más está imbuido en esta inquietud y además ha sido docente y hace docencia con nosotros. Bueno, por eso a veces son buenos los cambios generacionales en las son instituciones. Buenos, ¿no? Pero que no nos dejen a los viejos. No, tampoco, por supuesto. No. Tengan ahí. Sí, muy bien. Sí. De hecho, con este tema del impacto de las nuevas tecnologías, el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires a nivel regional, o sea, en América Latina, es uno de los primeros colegios que ya tenemos una plataforma de gestión documental digital. Es decir, hoy cualquier escribano de la provincia de Buenos Aires puede certificar firmas, puede certificar copias de un documento digital. La certificación va a ser digital con firma digital. Les agradezco mucho la presencia, así que la invitación está cursada para la ciudadanía el día sábado a partir de las 9 hasta las 13 en la sede que está en la calle 65 2000 755. Y si no, a través de FM Vital 102.7 a partir de la hora 11 de la mañana. Se puede hacer los llamados correspondientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así estuvimos con integrantes de la delegación local del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos con más invitados. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Terminal Quequén Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea.
Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos, desde siempre al servicio del productor agropecuario. Confederación General del Trabajo Regional Necochea, para formar una patria justa, libre y soberana. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Los escribanos salen a la calle. El sábado 3 de noviembre, a lo largo y ancho del país, los profesionales brindarán asesoramiento gratuito a los ciudadanos. Podés consultar sobre donaciones, testamento, fideicomiso, compra-venta de inmuebles, protección de la vivienda, uniones convivenciales, planificación sucesoria, empresa familiar, autorización de viajes para menores o para conducir. Para mayor información, ingresa a nuestro Facebook, Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Gratuito, o acércate al Colegio de Escribanos de tu ciudad, una iniciativa del Consejo Federal del Notariado Argentino. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Continuamos aquí en Ciudadano, en este café, compartiéndolo con Camila Sánchez, que entre otras actividades ha escrito un libro que lo tiene allí sobre la mesa, vamos a decir que lo muestres. No todo tiene un porqué, es el título, así que en principio vamos a charlar sobre el contenido de esta obra literaria. Camila. Bueno, trata de un chico llamado Colin, que es muy apartado por los chicos de su edad, un chico muy solitario, hasta que un cierto día se muda al pueblo donde él vive una chica llamada Emily, con la cual van a formar como un lazo de amistad muy fuerte, hasta que un cierto día pasa un hecho que le cambiará su vida para siempre. Es un libro que habla mucho del bullying, porque el personaje lo padece mucho, es el personaje mismo el que va contando su historia, está escrito en primera persona, y habla sobre otros temas también igual de interesantes, y es un libro de drama juvenil dirigido más a adolescentes. ¿Por qué razón utilizaste, digamos, la literatura para incluir el bullying dentro de lo que es la historia, ¿no?, de esta novela? Y el bullying es algo que yo padecí mucho desde jardín, primario y secundario. Tuve varios episodios que para mí me marcaron mucho, que fueron muy fuertes, y cosas que por ello venía arrastrando de muchos años, y uno hay veces que no tiene explicación de por qué le hacen eso. Entonces muchas veces me ponía a recordar todas las cosas que me hicieron, y te pones mal y decís, pero ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Claro. En aquel momento cuando a vos te sucedía esto, ¿se conocía o era difundida la palabra bullying? No. Esto es más reciente. Sí. Sí. Y, o sea,
ahora cuando se conoce este concepto es que vos volvés un poco hacia atrás y te acordás de aquello que pasó. Sí, es algo que siempre tuve muy presente. Si bien yo nunca se me dio por escribir más que cosas por ahí que pensaba o que sentía, pero nada que se asemeje a un libro. Es más, ni siquiera nunca fue un taller literario ni nada. Este libro es lo primero que escribiste. Sí, así de esta magnitud sí. Bien. Sí. Y precisamente, bueno, vos ¿qué estudios cursaste? Secundario. Y había empezado este año la carrera de literatura, pero por problemas personales y porque no me terminaba de hallar mucho en la carrera, la dejé. Pero no sé, me gustaría por ahí estudiar algo más que tenga que ver con la psicología. Bien. ¿Y el hecho de escribir, de qué manera lo hacías y qué escribías antes de volcarte a escribir un libro? No, más que nada cosas que por ahí me pasaban en el momento, por ahí, no sé, me sentía mal por algo, o era como mi forma de desahogarme, era escribirlo. Siempre me desenvolví más escribiendo que hablando personalmente. Bien. Pero, y esto, bueno, me surgió también de la nada. Y cuando presentaste el libro, de alguna manera se le dio el marco de que el bullying estaba presente. Sí. No es la trama principal. Ajá, pero está presente. Pero no es el tema de la novela. Claro, no es el tema principal el bullying, claro, porque también habla otros temas, igual también de fuertes, que están muy bueno para tratarlos. Y siempre digo, si bien lo que le pasa al personaje no es nada que ver con mi historia, sí por ahí algunas cosas que piensa o que siente en ciertos momentos, pero no es mi historia. Está bien, no es autobiográfico el título, bien, el libro, perdón. ¿Y cómo podés definir vos, uno ya sabe lo que es el bullying, pero cómo lo podés definir vos, lo que es el bullying? El maltrato hacia otro. Cuando los chicos maltratan a otros, siempre generalmente es en grupos. No es que va uno solo a maltratar al otro. Siempre es más que nada en grupos y porque les parece gracioso. Por ahí los chicos no toman la magnitud de lo que están haciendo. Por ahí en el momento les parece gracioso y lo hacen porque les sale así para divertirse entre su grupo. Claro. Lo que no se dan cuenta es que ese chico la está pasando muy mal y capaz que, yo a veces pienso, capaz que ese chico por ahí no la pasa bien en la casa, ¿no? Ponele un ejemplo. Y va al colegio, que es un lugar donde decís, bueno, se puede distraer y también la pasa mal. Claro. En el caso... es complicado. En el caso tuyo, no sé si querés hablar en lo personal, sí. Tuviste la oportunidad de esto manifestarlo, o sea, este malestar que tenías, que en tu caso fue en el colegio, ¿no? Claro, sí. ¿Tuviste la oportunidad de manifestarlo en tu ambiente hogareño? ¿Pudiste expresarte o tuviste que sufrirlo callada la boca? Claro, yo siempre fui de guardarme mucho las cosas. Introvertida. Desde cualquier punto. Siempre me molestaba algo o cosas así, yo siempre me lo guardé mucho adentro. No era de decir, me molesta algo y voy y te lo digo, me molestó esto. Claro. Siempre me guardé mucho las cosas y bueno, y llegó un momento que exploté. Claro. ¿Y esa explosión? Ya está, ya una vez que exploté no me callé más. Si hay algo que me molesta, voy y lo digo y no me importa si al otro le molesta. O no. ¿Esta situación de bullying derivó en que tuvieras que tener algún tipo de atención psicológica o algún tipo de cobertura en tal sentido? No, ¿Lo pudiste resolver por tu cuenta? Sí, es que ya te digo, como que siempre me lo guardé mucho para mí y entonces es como que yo misma lo fui manejando. El libro me ayudó mucho para desahogarme y para tomar confianza conmigo misma. Bien. Si yo no hubiera escrito esto y hoy me llaman a hacer una entrevista, ya sea por cualquier cosa, me muero de vergüenza, no sé qué decirte, ni vengo. Pero porque hoy no es así. Hoy no es así. Mucho.
¿Y dónde lo presentaste? ¿Cómo fue la repercusión que tuvo la presentación del libro? Y mira, fue muy difícil desde que tomé la decisión de querer publicarlo. Me pasaron muchas cosas, no fue un camino muy fácil, es un libro autogestivo. En el medio de que lo empecé a hacer las cosas para publicar, me quedé sin trabajo, me faltaba poco para entregar la última parte del pago, me quedé sin trabajo y dije, ya está, no lo publico más. Bien. Y todos me decían, bueno, esperá, ya más adelante lo vas a publicar. Y yo no lo quería, yo lo quería ya, no más adelante. Es que cuando uno se posterga algo, una meta, ya después con el tiempo, capaz que si hubiera esperado, capaz que no lo publicaba. O sea, me tiré el lance. Y fue muy difícil todo el proceso. Y después cuando logré publicarlo, quería hacer la presentación y en muchos lugares no había lugar porque estaban repletos de eventos y bueno, se me dio por preguntar en la biblioteca del puerto, donde me habló Arturo Serrano y me ofreció hacerlo en la escuela municipal. Escuela municipal. Y allí se dio la posibilidad. Sí. Bien. Y te decía, bueno, ese fue el proceso, digamos, de edición y publicación. Luego, ¿en qué lugares lo presentaste? Bueno, ahí después estuve en la Feria del Libro. Sí. ¿En cuál Feria del Libro? En la última que se hizo, en la Escuela de Escribano. Perfecto. Muy bien, Camila, queremos un poco conocer tu historia y esta unión de literatura con lo que es el bullying. Muchísimas gracias por Gracias a vos. Mientras se va retirando Camila del estudio y antes de concluir este programa queríamos hacer una reflexión porque el día martes 30 de octubre se cumplieron nada menos que 35 años de aquel 30 de octubre de 1983 donde se recuperó la democracia en nuestro país tras 7 años de dictadura militar. No fue un proceso fácil, por cierto, y en aquella instancia, sin lugar a dudas, fueron protagonistas más de un dirigente político. Por supuesto que el que más se destaca, porque fue finalmente el que triunfó, fue Raúl Alfonsín, que personalmente creo que Alfonsín es una figura que va a quedar en la historia del país, pero sobre todo a partir de lo que ocurrió el 10 de diciembre, que es cuando asumió este gobierno que debió enfrentar muchos problemas. Fue una tarea ciclópea la que hizo Alfonsín en un marco donde lo que se llamaba el partido militar, a pesar de estar retirado, todavía tenía fuerte influencia, y si no hay que remitirse a lo que fue aquella Semana Santa de 1987 con el protagonismo de Aldo Rico y los Caras Pintadas, entre otras cosas, 13 paros generales también llevados a cabo por sectores sindicales. Pero por eso quiero dejar la figura de Raúl Alfonsín para hablar sobre él el 10 de diciembre, porque creo que no tiene padres la democracia. Más allá de que yo coincido con los elogios a Alfonsín, así como la patria no tiene padre, más allá de que también soy admirador de José de San Martín, se dan estas situaciones en el marco de procesos políticos y en el caso del surgimiento de la patria también, por supuesto, San Martín fue un protagonista importantísimo, pero no un hombre solo es el que hace y genera un proceso. Tampoco sucedió con la democracia, no surgió de un día para el otro ni por una figura en particular. Se fue retornando también por un fuerte desgaste de aquel gobierno militar que cometió muchos errores y el mayor de ellos fue quizás, y el que más terminó desgastándolo, aquella aventura que fue la guerra de Malvinas, pretendiendo combatir contra Inglaterra, que estaba asociada a la OTAN con Estados Unidos, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, la Argentina irresponsablemente se metió en una guerra de la cual los resultados, por supuesto, todos conocemos. Ese desgaste, también la cuestión económica, que no funcionaba como pretendía el gobierno, la lucha, por supuesto, que hubo por los derechos humanos por parte de las madres y las abuelas en aquel momento, pero fundamentalmente en principio las madres de Plaza de Mayo, también los partidos políticos que bregaban por volver a la actividad fueron parte de aquel proceso. No fue una persona en particular, reitero, más allá de mi admiración personal por Raúl Alfonsín, pero creo que los procesos son generados a través de las sociedades y no por una persona en particular. Es para celebrar
la vuelta de la democracia, por supuesto que tiene sus deudas, tiene sus asignaturas pendientes y son muchas. En definitiva, la vigencia de la democracia durante 35 años ha fallado en no mejorar la calidad de vida de la gente, en general de la población, del conjunto, sí de algunos sectores vinculados con la política, que se han servido de ella y no han servido a la política. Pero no obstante ello, creemos que hay que reivindicar el sistema. Los partidos políticos son la columna vertebral de lo que son los regímenes democráticos y debemos mejorar todas estas falencias de la democracia con más democracia y no sin ella, porque la primera de los derechos que se ha perdido con la falta de un sistema democrático son las libertades individuales y en muchos casos las vidas humanas que se perdieron en aquellos años de la dictadura militar, que también fueron producto de un proceso que derivó en aquella irrupción de los argentinos en general y por algo quien ganó las elecciones lo hizo, entre otras cosas, rezando, como él decía, un rezo laico que era el preámbulo de la Constitución Nacional. El respeto a la Constitución Nacional es lo que debe seguir rigiéndonos a nosotros, a los argentinos. Con todas sus falencias, con todas sus imperfecciones que la tiene, porque es imperfecta, debemos seguir bregando por la vigencia, por la continuidad de la democracia en la Argentina. Es todo por hoy, muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces. Muy bien. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225. Por mail escribiendo a clientes@cablevisión.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual ingresando en cablevision.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. Contactarte con Cablevisión y Fivertel ahora es más fácil. Porque valoramos tu tiempo, ponemos a tu alcance múltiples formas de contacto para que elijas la que te resulte más cómoda. Atención telefónica,